Siendo las 16:14. Perdón. Y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 28 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior, acta 55 y 56. Si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados. Mensaje del Poder Ejecutivo. Número 192, Ministerio del Interior, de fecha 16 de mayo de 2019, por el cual solicita el acuerdo constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de Comisario General Comandante al Comisario General Director Gregorio Walter Vázquez Alderete, de conformidad a la Constitución Nacional y la Ley número 222/93. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Presentación oficial, respuesta al pedido de informe solicitado al Poder Ejecutivo, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas sobre mortandad de peces y cultivo de arroz en los departamentos de Cordillera y San Pedro. Pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Pasamos directamente al primer punto. Pasamos al primer punto del orden del día. Proyecto de resolución por la cual se resuelve la pérdida de investidura al senador nacional Enrique Salín Busarquis. Hola. Se ofrece el uso de la palabra. Hola, mi amor. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Riera Escudero. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. La verdad que es una situación difícil, primero porque si bien el pedido de pérdida de investidura firmamos 14 senadores de 5 bancadas, por razones que desconozco, el afectado personalizó esta actitud y me maltrató públicamente ante los medios de comunicación, no solamente el día de la sesión, sino también a través de los medios de comunicación estos 2 días, pero gracias a Dios la información que yo recibí fue indirecta, porque me fui a hacer algo mucho más útil que escucharlo, que es abrazar a mi madre con 91 años en Caraguatagui por el Día de la Madre de sorpresa. Le llevé una flor como un novio enamorado y estuvimos pasando 2 días hermosos mientras este señor recorría diciendo mentiras, ¿verdad? Y amenazando con un montón de cuestiones que me atacan personalmente, pero que no dicen lo sustancial, que es explicar la situación jurídica por la cual él está atravesando y por la cual un grupo de senadores, repito, de 5 bancadas firmamos. Aunque, obviamente, ante el escándalo y ante las presiones directas e indirectas, y mediáticas y políticas y personales, algunos están en la duda. Nos retiraron su firma, pero están dispuestas a defenderlo. Y por eso, a diferencia suya, yo no me dediqué a investigar su conducta, pero sí me sorprendí cuando volví a entrar en el aire al volver de Caraguatagui. Mi teléfono se incendió con 1001 informaciones sobre su actuar en el ejercicio del cargo. Y no solamente esto, sino de otros, ¿verdad? Yendo al tema concreto, nosotros tenemos que, inclusive me encontré, para sorpresa mía, presidente, y trato de ser lo más honesto posible, alguien me mandó la fotocopia completa del expediente que está acá. Yo no soy penalista, yo no me fui al tribunal, no envié a nadie de mi estudio, sencillamente alguien me envió el expediente que anoche estuve leyendo y para sorpresa mía no solamente me di cuenta de que tiene una condena que lo inhabilitaba para ser senador, sino que en su declaración firmada por las partes integrantes se lee este párrafo que me permito citar porque creo que puede ilustrar un poco a los presentes. El día domingo 11 de junio del 2017
recibo una llamada del señor Rufino Palmerola, quien es director de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El que habla es el doctor Codas. Casualmente, el secretario, el hermano gemelo del diputado Enrique Antonio Busarqui, presidente de dicha comisión, y me solicita, a pedido de Salín, un certificado médico de reposo que yo le había sugerido normalmente 2 días antes, pero que después me solicitó plasmar por escrito el día de la consulta. Efectivamente, plasmo en un papel como se realiza habitualmente, pero en su buena fe, él no sabía que el que le solicitaba estaba afuera. Esto, con la interpretación que hemos dado a otros casos, podría eventualmente ser un caso de tráfico de influencia, ¿verdad? Pero hay una frase que es muy fuerte, donde claramente, como él le metió en un problema a un profesional de una trayectoria intachable, reconoce el afectado que el 10 de junio del 2017 cruzó la frontera argentina, el 11 de junio, aún en la Argentina, él habló con el señor Rufino Palmerola. O sea, no fue una iniciativa del doctor Codas, por lo cual, unos pasos más abajo, papeles que están a disposición de todos, dice: yo asumo toda la responsabilidad. Él no tiene nada que ver en esto. Este certificado yo pude haber presentado respetuosamente en cualquier parte, en alguna reunión, por ejemplo, porque en ningún momento decía que el diagnóstico va dirigido a suspender la audiencia, que es lo que logró. Los antecedentes judiciales del señor Busarqui remontan a el momento en que él fue nombrado ministro de Obras Públicas y probablemente por un profundo sentimiento patriótico acepta 7 meses de Ministerio de Obras Públicas a cambio de 5 años de nombramiento o elección como senador, ¿verdad? En ese momento, cuando se produjo ese incidente, además tuvo la precaución de subir a las redes sociales y por eso se enteró la Fiscalía que era la 8ª o 9ª vez que intentaba hacer una audiencia preliminar, o sea, se escapó de la justicia, utilizó el prestigio de un médico, un funcionario de la Cámara de Diputados que era el director de una comisión de la cual su hermano diputado gemelo es presidente, para presentar el certificado médico mintiendo a la justicia y evadiéndola como era su deber. Pero si hacemos memoria, y eso ya no tuve tiempo de hacer, en esta misma Cámara, cuando surgió este tema, hace unos meses, Presidenta, él dijo que lo volvería a hacer por las razones que todos conocemos. O sea, hay a confesión de parte, relevo de pruebas, decimos los abogados. Pero voy a seguir en esta exposición diciendo que el senador afectado, a quien nunca me referí personalmente, como él lo hizo a mí, presentó y nos puso a todos en la banca la resolución en la cual él acepta la salida condicional del procedimiento y después nos puso el 31 de enero del 2019, hace poquito, nos pone declarar la extinción de la acción penal, quiere decir que había alguna, ¿verdad? Y nos pone sobreseer definitivamente. Y eso nos lleva a la siguiente situación. El senador afectado es un delincuente y fue condenado. Se llama delincuente no con manera ofensiva, sino por aplicar un término de la justicia penal. Le pusieron pena sustitutiva a la prisión y por lo mismo debería ser y perder la investidura del Congreso, al igual que otros que le antecedieron. Y solo basta que el juez confirme la sentencia o la resolución que le concedió la medida. Pero la buena noticia es que no apeló porque le convino y además cumplió la sentencia. No por bueno, cumplió porque un juez le ordenó. Y esta sentencia está firme. Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, dice, primero, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibles previstas en esta Constitución. ¿Cuál es la inhabilidad del artículo 197, inciso 1? Los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad mientras dure la condena. De este pequeño argumento
representantes de un pequeño partido, se agravan a decir, bueno, no, ya cumplió toda la condena. Resulta ser que el señor Busarqui ya no era senador en el momento en que fue declarable culpable y condenado por juez competente. Y entonces se convirtió en un usurpador de una banca porque no podía haber sido senador, no podía haber sido candidato. Él fue condenado en el 2017 y su pena fue el cumplimiento de un año, o sea, hasta el 2018, y consiguió su sobreseimiento definitivo en el 2019, apenas en enero de este año, ¿verdad? Pero como probablemente ninguna de estas cuestiones puedan ser tenidas en cuenta, me gustaría hacerles una pregunta que probablemente él tendrá respuestas y que dice lo siguiente, ¿verdad? Si el senador en cuestión no fue sobreseído definitivamente porque los hechos no existieron, no porque el Ministerio Público no tenía pruebas o porque no se pudo demostrar su culpabilidad, sino porque la acción penal se extinguió a consecuencia de haberse sometido a una suspensión condicional del procedimiento y el haber cumplido con todos sus requisitos, reglas y condiciones, ya que con la consecuencia de dicha extinción es el sobreseimiento definitivo del cual se jacta y repartió a todos una fotocopia y subió otra copia a su cuenta de Twitter. Así que también él mismo no fue absuelto, como manifestó, ya que jamás se llevó a cabo el juicio oral y público porque solo en esa instancia se puede absolver a una persona. El senador afectado admitió objetivamente el hecho tipificado en el artículo 256 del Código Procesal, admitiendo tener conocimiento de dicha comisión por imperio del artículo 21 del Código Procesal, que es acogerse a la suspensión condicional, y por eso fue obligado a reparar el daño ocasionado, porque aceptó el hecho, diga o no diga él expresamente, que probablemente viene asesorado, dice, en ningún lado yo acepté mi culpa. También me gustaría, Presidenta, leerles que qué curioso, ¿verdad? Nosotros hablamos de justicia selectiva y de prensa selectiva. El partido Patria Querida, liderado por un joven brillante, Sebastián Villarejo, sentó su postura a favor de la pérdida de investidura de Ibáñez. Asimismo, planteó la votación de manera nominal para que cada legislador se haga cargo de su postura. Y la idea fue apoyada por Katia González, del Encuentro Nacional, y Rocío Vallejo, de Patria Querida. Finalmente, la defensa del legislador planteó una salida alternativa del proceso, a la que la Fiscalía se allanó. Así Ibáñez logró su exención con la resolución del juez Julián López, que determinó el sobreseimiento con el pago de 30 millones, la compra de un generador para el Leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan 5 millones. Pregunto, queridos colegas, con el corazón en la mano, ¿qué diferencia hay entre la situación del diputado Ibáñez, colorado, y la situación del senador Salim Busarqui, liberal? Y en esta sala hemos sido muy duros con el ministro Blanco una semana antes de jubilarse. Hemos sido implacables con el contralor García. Hemos sido implacables, como diría el presidente del Senado, fusilamiento sumario con el senador Bogado, y en el caso del senador González Daer, ni siquiera hubo derecho a la defensa y fue defenestrado de la misma manera que iba a ser el senador Oviedo Mato. Pero no quiero dejar de terminar con lo siguiente, ¿verdad? Si el senador afectado ya no era senador en el momento que fue declarado culpable y condenado por juez competente, violó el régimen de inhabilidades previstas. Y me dirán algunos, pero eso está prescripto, o eso es mientras dure la condena. Pero ese no es el punto. La pregunta es que tenemos sentado a un senador que cometió un delito grave, que merece multa o prisión, que aceptó el hecho, que nos ocultó el hecho, porque nadie sabía, por lo menos nosotros no tenemos por qué darnos por notificado de un caso personal, no consta que haya notificado al Senado, jamás nos avisó de todo esto, y sin embargo cayó dentro de una de las inhabilidades, por eso el pedido después del 201, inciso 1. Ahora me gustaría
para terminar, hacer unas preguntas, porque probablemente después se va a notar el afectado. Yo hago preguntas. ¿Quién es Antonio Benedicto, un español que vendía tuberías en el Chaco de la empresa Molecor de España, razón por la cual todavía no terminó el viaducto y se perjudicó al país, además de un pedido medio extraño de 6 millones de dólares? ¿Qué pasó con la ampliación de la Ruta 2, donde sin financiación, sin proyecto y sin licitación se buscó una adjudicación a cambio de una suma de 12 millones de dólares? ¿Qué pasó con la radio de Nueva Londres en Caguazú, que en extrañas circunstancias y por otro senador que está en esta sala, cuando era presidente de Conatel, se le adjudicó a un extraño señor Ramón Aveiro, curiosamente funcionario de la gobernación de Caguazú, pero comisionado al Ministerio de Obras Públicas, y cuando estalló el escándalo terminaron transfiriéndole a Sachelaridi? Es cierto que existe un piso completo en un edificio de lujo que se llama Alto Perú a nombre de la madre del afectado, que todos conocemos, y si así fuera, está en condiciones de afirmarlo, cómo lo compró, quién lo pagó. Es cierto que hace 12 años, antes vivía en la casa de sus padres, vivía en una casa pequeña con nadie en Coronel Oviedo y hoy se mudó de su ciudad capital y vive con otro tipo de nivel de vida. Es cierto que fue secretario de la gobernación cuando el senador Cardoso era el gobernador y su candidato hermano a intendente, y esa fiscalización de ese movimiento de dinero en materia de combustible y otras cosas nunca se hizo. ¿Qué opinión tiene de él Chiquitín Silva, ex intendente de Yutí, y su familia? ¿Qué pasó con la ruta de Juan León Mallorquín de abril del 2013, cuya palada Palín se hizo y jamás se terminó? Es cierto que existe en la Fiscalía 16 tomos de una investigación que jamás terminó por un puente en Bacajú, San Pedro, por el cual se pagó a una SA en un contrato directo con un día de aprobación, al día siguiente el desembolso de 750 millones de guaraníes, con el agregado que la cooperativa que hizo el puente apareció a decir después por qué se pagó por un puente que nosotros hicimos. ¿Qué pasó con la ruta de la mentira? Con estas preguntas yo creo que doy por sentado que en muchos casos, muchas de estas cosas son casi imposibles de probar, Presidenta. Y también es cierto que quienes asumimos posiciones como estas, nos exponemos a mucho y lo que es peor, exponemos a nuestra familia, ¿verdad? Y estoy preparado para recibir las balas que sean necesarias y le pedí a mis compañeros que dicen que no tenemos votos y que me dijeron que un recurso parlamentario era dejar sin quórum, que me dejen decir las verdades, ya que él lo hizo personal, yo lo sigo haciendo institucional, y que me dejen decir estas verdades para que todos aquellos que estamos ejerciendo los cargos públicos, que no podemos demostrar lo que tenemos, no tenemos la dignidad de estar donde estamos sentados. Y me molesta que seamos tan duros con nuestros propios correligionarios y que cuando se toca a alguien de otro partido, se abroquelan y le protegen. Y salen los pactos encubiertos. ¿Quién sabe a cuenta de qué? Y los partidos más pequeños tienen pánico de ser escrachados. Tienen pánico y que se hagan cargo de sus posiciones hoy. Porque todos sabemos que allá por los años 30, Al Capone tenía como 300 muertos en su haber y cayó por deuda de impuestos. Todos sabemos que algunos parlamentarios de otros partidos tienen un largo recorrer hace muchos años y caen por detalles menores. La pregunta que yo me hago es, ¿tenemos el coraje para votar a conciencia?
Vamos a responder al pueblo que está esperando de este Senado, gente valiente que diga la verdad en la cara. O vamos a priorizar los acuerdos entre nosotros. Vamos a priorizar el espíritu corporativo. Vamos a buscar eufemismo jurídico, no es tan grave. ¿Quién le puso el mote de Palín Busarquis? No fui yo, fue por las miles de paladas. Tengo 4 empresarios que me dijeron y le pedí de rodillas que se animen a denunciar. Le dije, te voy a filmar de espalda, ponete un pasamontañas, hacer una cámara oculta. Si ustedes no nos ayudan, es imposible limpiar esta cloaca. Porque este es un tango que se baila a 2. Y lo malo es que el sector público pone la música y se callan la boca porque no hay garantías, porque no tienen miedos. Ayer me fui a un velorio y 2 más me volvieron a decir. Pero cuando le dije, mañana yo tengo este debate, es muy probable que lo pierda. Por favor, ayúdame, pero te volviste loco, Enriquito. Este es el sistema que ha funcionado siempre. Y vos, ni 10 como vos, y hasta dentro de muchos años no va a cambiar. Estos son los que sostienen a una parte de la clase política. Pero los que llegamos sin compromiso con nadie, votamos a conciencia y dormimos tranquilos. Y por eso es que yo les ruego, les suplico, que piensen en sus hijos, que piensen en su país, que piensen en los niños de Acostañú, que piensen en los que murieron en el Chaco, que piensen en los que murieron en la defensa de la dictadura y que voten a conciencia, sin mandatos, sin bajadas de línea. ¿Es o no es honesto el senador? Nosotros estamos acá para hacer justicia, no para buscar salidas procesales arbitrarias o posesivas en base a un eufemismo jurídico. No, mintió nomás. Presentó un certificado médico, demasiado poca cosa es. Pero la verdad es otra. La verdad es que cuando le toca a los colorados, y me duele decirlo, somos mucho más duros y más democráticos. Y cuando se toca a alguien de la oposición, saltan, zapatean, insultan, agreden, maltratan y no se animan a limpiar su propia cloaca. Esto fue acuñado por un gran amigo mío hace mucho tiempo, a quien respeto y quiero, porque peleé a su lado en Alfonso Loma, en Cacupemí, en San José de los Arroyos, que dijo, es el chancho nuestro chiquero. Por eso es que apelo a la conciencia de los senadores esta tarde. Por eso es que no me voy a mover. Por eso es que si es que mis compañeros finalmente, para intentar juntar más votos en una segunda oportunidad, yo aquí no me voy a mover. No voy a soportar que un impresentable que tiene techo de vidrio y que miente y que él sabe que miente, me trate de cobarde. Como decía mi padre en mi guaraní mal forzado, orero a cuella guaretero guare, andoro que con baracaya partida. Y mi padre no se está revolcando en su tumba y tampoco estoy en un nivel de ayección sometido como dicen otros. Dejo abrir el corazón a puertas abiertas porque estoy harto de estos ladrones de cuellos blancos. Porque cada $100 que se roba es un niño sin jeringa. Porque cada ruta que se coimea es un hospital que no termina. Es una escuela bajo agua. Y no entendemos que la corrupción es la madre de la pobreza. Y seguimos sosteniéndonos con pactos, acuerdos y componendas. Así que, mi querida presidenta, le ruego me disculpe a través suyo la vehemencia, pero quiero que sepan que no me anima absolutamente nada personal. No recibo instrucciones de nadie, más que de mi conciencia, de mi corazón y de mi profundo patriotismo. Y no me cuidé ni me callé 30 años, como dije y repito, para venir a quedarme en silencio con una dulce hipocresía donde todos estamos iguales. No, señor, cada vez que perdonamos la vida a un corrupto, estamos castigando a un honesto. Es un padre que le dice a su papá,
No sirve de nada, papá, que te rompa el lomo, porque ahí está el hijo de fulano que gana 15 palos y es ascensorista. ¿De qué le sirve ser honesto? ¿Cuándo vamos a reivindicarnos como partidos tradicionales? ¿Cuándo vamos a limpiar nuestra clase política? ¿Hasta dónde vamos a tolerar la suma y resta de votos por una u otra posición? Por eso creo que aunque la causal sea firme, sea fuerte y jurídicamente demostrada, no hay forma de blindar ni pasar por encima del artículo 21 si no es aceptando la culpa. Y consulté con 300 penalistas. No existe la forma, aunque él no lo haya dicho expresamente. Y ese fue el beneficio que buscó y por eso se escapó. Y todavía tiene muchos procesos abiertos. Y todos sabemos que es así. Veremos esta tarde quién está a favor y quién está en contra de la impunidad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra el senador Amado Florentín. Gracias, Presidenta. Buscando un poco la cordura, planteo cierre de lista de oradores y que se vote después de eso, Presidenta. Gracias. A consideración el cierre de la lista de oradores. El senador Friedman. Hasta el senador Friedman. Aprobado. Tiene uso de la palabra el senador Sergio Godoy. Gracias, Presidenta. Y en mi estancia en este recinto, digamos, tenido cierta afinidad con gente de diversos partidos. Y cuando tocó ciertas decisiones contra colegas y ciertas actitudes contra otros colegas, yo siempre repito, y me habrán escuchado decir, la verdad es muy fuerte. Y la verdad es una, tal vez a veces no se aplique. Cuando me traen este tema el jueves pasado, yo le digo, espera un ratito, voy a leer. Tampoco tomar decisiones apresuradas. Ahí yo entendí que no es la causal en principio el uso indebido de influencias, sino otro al cual refirió el colega Riera y al cual me quiero referir en detalle. Para algunos, los que tengan la decisión van a poder ver, y si me prestan atención, justificar constitucionalmente su voto. Le llamé sobre la condena judicial al señor Salim Busarquis, su inhabilitación para ser senador y la causal de pérdida de investidura. ¿Por cuál hecho se lo ha condenado? Por el uso indebido de un certificado de salud de contenido falso. ¿Para qué utilizó? Para inducir al error a un juzgado que tenía su causa y que hoy día ya van como 5 años de tratamiento de ese tema. Para hacerle creer al juzgado que estaba enfermo y así no concurrir a declarar al juicio contra él abierto. ¿Por qué causas? Causa de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza por unos aproximadamente $600.000 durante su gestión como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, siendo la condena teniendo una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 2 años. Ahora, ¿existe una resolución judicial de condena? Sí existe una resolución judicial de condena. El AI 1134 del 22 de noviembre de 2017. ¿Dictó una autoridad competente? Sí, dictó una autoridad competente. Dictó el juez Paulino Escobar. ¿Ante requerimiento de quién? ¿Fue un proceso acusatorio, como dice el Código Procesal? Claro que fue. Pidió el agente fiscal Francisco Torres Núñez. ¿Y qué dice la resolución judicial? En su punto 1, no sé si puede exhibir para... No sé si tenés ahí... Bueno, esa es la causa, ahí está, ahí puede dejar. Ese es el primer resuelve. Calificar el hecho punible atribuido al señor imputado Enrique Salim Busarquis dentro de las prohibiciones del 256, que es el uso de certificado de salud de contenido falso, que tiene una condena privativa de libertad de hasta 2 años. Se suspende la ejecución de la condena y se le establece una donación para reparar el daño que en 12 meses hacen los 12 millones de guaraníes. ¿Por qué sostengo que sí hubo condena? Además de esta resolución judicial, observo, y este punto es crucial, si puede poner el que sigue.
para que haya suspensión condicional del procedimiento, no es que cualquiera se puede beneficiar de la suspensión. ¿Quiénes se benefician? Aquellos en el cual sea posible la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Y dos opciones nomás había en la resolución del colega Salim Busarquis. O una pena privativa de libertad o multarlo. Claramente en el AI dispone que si seguía el juicio, tal cual él admitió el hecho, iba a ser una pena privativa de libertad la de lo ocurrido. De lo contrario, la I lo hubiese multado nada más y no someter a 1 año ni a las otras reglas de conducta. Entonces, claramente, ¿y esto qué establece esta suspensión del procedimiento? 3 condiciones. El imputado preste su conformidad, o sea, tiene que admitir el hecho, y que repare el daño. Entonces surge claramente que el señor Salim Busarquis ha sido condenado. La pena privativa de libertad no se ejecutó solo porque ha optado por una salida netamente procesal. ¿Por qué la solicitud de pérdida de investidura? Como decía, fue fruto de un análisis que tuvimos y no nomás un pedido como cualquier otro y que agarramos, ¿verdad? Porque la Constitución prevé en su causal número 1 la violación del régimen de inhabilidades. Y al momento de dictarse la sentencia y de él candidatarse a senador, claramente tenía una condena judicial privativa de libertad. Repito, que él haya optado y que él haya optado, ¿sí?, por la suspensión condicional del procedimiento es tan solo una salida procesal, que nada obsta a que existe una resolución judicial de condena. Es por estos motivos, y repito, a los colegas que pretenden que esto no va a ser una arbitrariedad, esto está fundado en la Constitución, la verdad es una y la justicia tiene que ser para todos. Es todo, presidente. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra el senador Víctor Ríos. Gracias, señora presidenta, honorable Cámara. Voy a tratar de ser lo más jurídico posible en la presentación del tema. Señora presidenta, honorable Cámara, una aclaración básica que hay que hacer aquí, y realmente me gustaría saber quiénes son los 300 penalistas consultados para ir a conversar sobre qué bibliografía revisaron. Porque lo que aquí se tiene es lo que se llama suspensión condicional del procedimiento. Es decir, nunca jamás puede haber condena porque no se suspendió el procedimiento. O pareita pere, vaca piruño na inoixa y no mitad campaña. No se llegó al estadio de la sentencia. ¿Cómo puede haber sentencia si se suspendió el procedimiento? Es lo mismo que vos te vayas al estadio de fútbol para ver Olimpia Cerro y te quedaste por el camino. No viste el partido, no pudiste ver el partido, por lo menos en el estadio. ¿Qué condición debe darse fundamental para la suspensión condicional del procedimiento? La admisión del hecho. Y ahí es donde me gustaría, honestamente, porque yo soy profesor de Derecho Penal, y esto desde Zaffaroni, Sancinetti, estoy citando penalistas de nivel mundial, y profesor de Derecho Procesal Penal como Binder, nos enseñaron todo el tiempo. La admisión del hecho no significa admisión de la culpa. Y eso se ve, señora presidenta, hay un procedimiento que se llama procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, para que uno pueda someterse al procedimiento abreviado y no ir a juicio oral y público, también te obligan a aceptar el hecho. Es decir, uno le dice al juez, señor juez, yo admito el hecho, pero no admito la culpabilidad. Y el juez después decide si sos culpable o no. Y voy a leer lo que dice el Código Procesal Penal para que no haya lugar a dudas, porque estoy seguro que miles de personas están viendo el debate
y muchísimos colegas abogados, y espero que los 300 penalistas también, y muchísimos estudiantes de Derecho. Procedimiento abreviado. Dice en qué casos se admite el procedimiento abreviado, y una de las condiciones es que el imputado, artículo 420 del Código Procesal Penal. Sí, ya sé que, pero estoy explicando el alcance de la admisión del hecho. Dice, el imputado, para que proceda al procedimiento abreviado, el imputado tiene que hacer la condición de que el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación del procedimiento. ¿Qué puede hacer el juez? Artículo 421. Dice, el juez, escuchen atentamente, el imputado ya admitió el hecho. ¿Qué puede hacer el juez? Dice, el juez podrá absolver o condenar. En este caso absolvió. El sobreseimiento definitivo significa absolución. Es lo mismo. 6 media docena. Absolución es cuando es en un juicio oral. Sobreseimiento es antes, cuando te dicen que soy inocente antes. Cuando te dicen que soy inocente en el juicio es absolución. Con un ejemplo se entiende mejor. Vamos a suponer que la senadora Esperanza Martínez va con su auto y mata a alguien en una esquina. Dios quiera que nunca ocurra. Y ocurre el hecho y se inicia el proceso penal, homicidio culposo. Y le dicen a la senadora, vamos a hacer lo siguiente, ¿usted admite el hecho? Sí, admito el hecho, pero no soy culpable. Bueno, vayamos al procedimiento abreviado. Van al procedimiento abreviado, le dicen, ¿usted admite que mató a alguien? Sí, admito. Pero no soy culpable porque la persona fallecida pasó en rojo, yo pasé en verde, absuelta. Lo mismo que pasó en el caso de Salim Busarqui. Sencillo, lo dice el Código Procesal Penal. Yo admiro el gran esfuerzo hermenéutico interpretativo para vincular, pero esto no es literatura, no es realismo mágico. O sea, acá no hay que hacer de García Márquez ni de Vargas Llosa, acá hay que ser muy estricto en la aplicación del derecho penal, que es una ciencia muy estricta y que se rige por principios legales y objetivos. Entonces, categóricamente, la admisión del hecho no es admisión de culpabilidad. Una cosa es que exista el hecho, una cosa es que yo sea culpable de eso. Hecha esta aclaración, señora presidenta, ¿qué dice la resolución? Ahí dice, ahí está la prueba de la condena, porque se califica. Calificar no es condenar. Calificar es, es adjetivar. Volviendo al ejemplo del homicidio culposo, el juez tiene que decir, califico el hecho ocurrido como homicidio o manónigo, entonces tiene que ser homicidio. Ese es el adjetivo penal. Esa es la calificación penal. Entonces, necesariamente el juez tiene que calificar, tiene que decir qué es lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico penal. No quiere decir que sea culpable. Entonces, el juez hizo una calificación, pero vayamos a lo más importante. ¿Qué dice en la sentencia? Declarar la extinción de la acción penal. En el presente caso, sobreseer definitivamente. Repito, los estudiantes de Derecho, los que hayan ya aprobado o que estén estudiando procesal penal, y no creo que exista un solo abogado en este país que no sepa esto, y si no sabe esto, tiene que volver seguramente a la Facultad de Derecho. Sobreseer es igual a absolución, solo que se dan en distintos momentos del proceso penal. Esto se da antes del juicio oral y público. El sobreseimiento puede darse hasta la audiencia preliminar. Y acá dice, sobreseer definitivamente a Enrique Salim Concepción Busarquis, en este caso, y escuchen atentamente lo que dice el juez.
Vamos a hacer lo que dice el juez. Vamos a consensuar esto. Lo que dice el juez, palabra santa. Sagrado es lo que dice el juez. Parece que estamos de acuerdo en esto. ¿Qué dice el juez o la jueza? No sé si... No importa, el juez. Sobreseer definitivamente a Enrique Salín Concepción Busarquis bajo constancia de que la formación de la presente causa no afecta su buen nombre y reputación. Apereña Moseta, amigo. Si el juez te está diciendo no afecta su buen nombre y reputación. Pero yo quiero ver si decía al revés. Ahí sí, procedimiento sumario con fusilamiento hubiera sido categórico. Fue sobreseído, es igual a absolución. Y no contento con esto, porque el juez pudo haber evitado esta situación, porque no le obliga a decir esto, el Código Procesal Penal dice, no afecta su buen nombre y reputación. Por lo tanto, señora Presidenta, honorable Cámara, una nota al pie. Se dan cuenta por qué hay que reglamentar bien el artículo 201, por más que nos cueste mucho políticamente. El artículo 201 de la Constitución sobre pérdida de investidura, porque si no pueden cualquier cosa, esto es una locura. Ya cualquier cosa uno puede inventar, porque no está bien reglamentado. Bueno, vuelvo al tema central. Por lo tanto, señora Presidenta, no, voy a leer esto para que me ayuden todos y los que están viendo y escuchando. ¿Cómo uno puede de esto concluir? Si el juez te dice sobreseimiento, no es culpable y no afecta su buen nombre y reputación, ¿cómo vinculamos esto con la inhabilidad del 197 que dice los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad mientras dure la condena? ¿Dónde está la pena? Si te está diciendo no afecta su buen nombre y honor, ¿dónde se ha visto que alguien condenado a pena privativa de libertad no sea afectado en su buen nombre y honor y reputación? En absoluto, señora Presidenta, desde todo punto de vista, mirando desde cualquier ámbito, si uno realmente va a manejar esto desde el criterio jurídico, penal y procesal penal, seriamente no se puede sostener que aquí se dan ni por asomo alguna condición para la pérdida de investidura. Repito, y forzar, y cierro con esto, decir que ahí pudo haber habido probablemente, posiblemente, si tráfico de influencia porque el médico no sabía que estaba fuera del país, menos todavía, si el médico no sabía, ¿cómo se va a traficar influencia? Además, la Constitución habla de uso indebido de influencia, pero de todas maneras, no es esa la discusión. En definitiva, solicito a la honorable Cámara de Senadores el rechazo de este proyecto de resolución por ser claramente infundado el proyecto, improcedente, porque pretende que sea despojado de su investidura un colega senador sobreseído definitivamente, que significa declarado inocente y a quien el juez le dijo en resolución que ni siquiera la Fiscalía cuestionó que el proceso no afecta su buen nombre ni su reputación. En ese sentido es mi moción, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra el senador Patrick Kemper. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, evidentemente esto para nosotros que somos nuevos es muy difícil, ¿verdad? Es difícil porque uno se relaciona con los compañeros, uno crea lazos de amistad y cuesta ser objetivos. Pero rescato lo que me dijo un colega en todos estos días de reflexión al respecto. Estos son tiempos diferentes. Hay un claro clamor de la ciudadanía que pide que sus representantes tomen decisiones y actitudes que muestren un cambio hacia la transparencia, hacia la honestidad y hacia la apertura de la información. Les soy sincero que estoy escuchando con mucha atención las posturas. Lástima, cerramos el debate, porque como que da para hacer un ping-pong otra vez continuo en cuanto a las versiones de un colega que me antecedió y otros colegas anteriores, tanto acusación como defensa, por así decirlo.
Pero quiero sí hablar un poquito en ese sentido de lo que venimos hablando con algunos colegas, que por supuesto no voy a decir ningún nombre. Pero me decían, y fui tomando un poco nota, esto no va a parar. Y ojalá que no pare. Por suerte tengo la libertad de poder decir que no le debo nada a los 43 miembros de esta Cámara, a excepción de mi colega con quien compartí un proyecto político y nos lanzamos. Pero no le debo nada a ustedes. En ese sentido, no va a parar, pero ojalá que no pare. Ojalá que realmente las personas que tienen que solucionar sus problemas con la justicia, que lo hagan de una vez, ya sea a través de un desafuero, siempre respetando la presunción de la inocencia, que puedan defenderse en los estados que tiene que ser, en el Poder Judicial. Y si corresponde a una pérdida de investidura, a quien nos toque, que así sea, tomando la decisión de tratar de hacer bien nuestro trabajo el tiempo que nos toque estar acá. La ciudadanía, sin duda alguna, espera un resultado diferente. Por eso que le pido a los colegas que se explayen en profundidad, sobre todo a los versados juristas que tenemos, para poder tener una decisión clara. Hablan de que el colega no podía haber sido candidato. Bajo esa tesitura, entonces tendría que irse. El senador que me antecedió dice que no corresponde, eran en otros tiempos, que por supuesto nosotros debemos de juzgar durante su mandato como legislador. Juzgamiento selectivo, me reclama la ciudadanía. No, yo no voy a tener juzgamiento selectivo. Vengo hoy a hacer una clara declaración, que sea quien sea que le toque, estar dentro de los puntos que corresponden a una pérdida de investidura, a una pérdida de fuero, siempre voy a acompañar, inclusive si alguna vez me toca a mí, espero que Dios me dé la sabiduría que nunca cometa un error para eso. No por dejar el cargo, sino por no fallarle a la gente que apostó en nosotros. No sé si es posible, Presidenta, o lo voy a hacer de forma particular, pero como que hasta el momento tal vez tengo que esperar que terminen todos los oradores a exponer, porque no sé qué es lo que van a decir, pero realmente me gustaría, si nos aclara entre los 4 expositores que me siguen, que el senador Sergio Godoy responda o refute. Como yo no soy abogado, necesito realmente la opinión de los abogados versados, más de que pueda leer, y lo leí varias veces, el 197, el 201 y algunos otros por las dudas. Hablar sobre lo que expuso el senador Víctor Ríos. Si no es posible, o le voy a llamar yo por el interno y me voy a aclarar en ese sentido. Pero lo que sí es importante, Presidente, estimado colega, es que demos una señal clara de que tenemos que hacer el cambio, aunque sean 10 senadores los que se tengan que ir después de este, si es que así decidimos. Es todo, Presidente. Gracias. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra la senadora Georgia Rúa. Gracias, Presidente. La política para nuestro partido, para Patria Querida, cuando se trata de, la línea de conducta que tiene nuestro partido cuando se trata de solicitar investigaciones, es siempre hacer lugar al pedido de investigación y realizar el análisis que corresponda, lo que no significa una condena previa. En este caso dimos inicio también a esto acompañando el pedido de algunos colegas, pero con la clara advertencia de que analizaríamos el caso. Porque creemos que el Congreso no puede servir como una suerte de escudo para proteger a los integrantes. Creemos que quienes estamos en el Congreso tenemos más que nada la clara responsabilidad de demostrar que nuestra conducta es intachable y que no vamos a huir a las investigaciones. En esa línea de conducta y en ese marco hemos acompañado este pedido y también realizamos posteriormente todo el análisis que corresponde. Pero no podemos manipular las situaciones y no podemos alejarnos de la realidad bajo o por el miedo de que nos traten de parcialistas o que nos traten de que elegimos sectores a cuál atacar y a cuál no. Tenemos que ser honestos con la realidad y con lo que se tramita.
En primer lugar, y el análisis por eso debe ser hecho dentro del marco constitucional. En este sentido, en primer lugar, debemos decir que el caso por el cual se está trayendo digamos, al banco de los acusados, al senador Salim Busarquis, es un caso ocurrido cuando él no era congresista. Y esto está claro. Por lo tanto, cuando ocurrió el hecho, no siendo el congresista, no puede incurrir dentro de lo establecido en el artículo 201. Por otra parte, se habla del artículo 197 y se dice que era inhábil. Era inhábil quizás, pero nadie lo impugnó. Y su candidatura corrió y fue electo. No podemos alegar como base del ataque nuestra propia torpeza. Si nadie se percató de esa situación, su candidatura corrió, él fue electo. Por otra parte, se habla de una condena y se habla en el artículo 197, justamente en el inciso 1, como una de las causales, mientras dure la condena. Ocurre que esto terminó en diciembre. Entonces también estamos fuera del plazo establecido constitucionalmente. Finalmente vemos que hay un sobreseimiento claro y expreso, donde se habla de que esta causa no afecta a su buen nombre y honorabilidad. Entonces se dan una serie de situaciones que no son similares a las mencionadas en esta sala por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Tampoco similar a lo ocurrido en diputados. Tenemos que ser claros en las cosas que buscamos y tenemos que ser también en determinados momentos valientes y firmes, aunque nos quieran tildar de otra cosa. Acá la cuestión está en que no podemos abrir una temporada de caza de brujas y buscarla cualquiera y ser nosotros vehículos para vendetas. Si alguien incurrió en hechos que correspondan y que se haga lugar a la pérdida de investidura, nuestra bancada siempre va a estar analizando y apoyando esto. Pero cuando nos damos cuenta también que está siendo manipulada la verdad y que se está hablando de cosas que no son realmente ciertas y se están tergiversando hechos, no vamos a acompañar, presidente. Por ese motivo, y vuelvo a recalcar, dentro del análisis del marco constitucional, esta bancada considera que no corresponde la pérdida de investidura del senador Salim Busarquis. Gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el senador Enrique Baqueta. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero aclarar de que nuestra bancada con respecto a este tema está dividida, pero quiero manifestar lo siguiente con respecto a la situación en sí. Y yo, ¿por qué firmé el pedido de convocatoria a una extraordinaria para llevar adelante este procedimiento que estamos llevando adelante? Cuando el compañero Salim Busarquis tenía que presentarse a una audiencia en otro juicio, no en este juicio de expedición de certificados de salud de contenido falso, a una audiencia preliminar, porque fue requerido por la justicia, entonces él presenta este documento de contenido falso para evitar comparecer ante el juez a llevar adelante la audiencia en un juicio que es de público conocimiento, que todavía está en una etapa, no sé si ya ahora para juicio oral, pero en aquel momento estaba para la audiencia preliminar. Y, lógicamente, en vez de irse a la audiencia, él sale en una foto en Uruguay. Y, lógicamente, el fiscal de la causa tuvo que imputarle a él y al médico por la utilización de este instrumento de contenido falso, para no asistir a la audiencia
de su causa principal, él presentó este certificado. Y fue imputado, planteó una nulidad a la imputación, se llevó adelante, perdió la nulidad y fue acusado. Y para llegar a una suspensión condicional del procedimiento, uno tiene que reconocer los hechos. Y él reconoció los hechos, de que utilizó un certificado médico para no ir a la audiencia que estaba siendo requerido y que se le iba a declarar la rebeldía si no se iba. Solamente uno puede tener un requerimiento conclusivo, se dice, que es la suspensión condicional del procedimiento, cuando uno admite los hechos. Y si él no hubiese cumplido con lo dispuesto por el juez, esa suspensión condicional del procedimiento se revocaba y automáticamente el juez tenía que llevar adelante el juicio oral y público. No fue así porque él consintió, él aceptó. Por eso que llegamos a esa conclusión, a ese requerimiento que no es sobreseimiento definitivo. El juez, en la etapa de juicio preliminar, puede llegar a establecer el sobreseimiento definitivo cuando encontrase de que no existiese hecho punible alguno. Él tiene la potestad y tiene la facultad del juez de garantía de poder llevar adelante el sobreseimiento definitivo. Pero el compañero tuvo reglas de conducta que cumplir para llegar al final de la cuestión. ¿Qué fue? El desenlace fue, pero ya siendo senador, él tuvo que ir cumpliendo con una responsabilidad, con una medida que le dictó el juez de la causa. Y entonces yo entro ahora en el paralelismo. ¿Por qué tenemos que ser contemplativos con el compañero Salim, que aceptó los hechos y hace menos de una semana le echamos a otro compañero que podía haber llegado a este mismo requerimiento conclusivo? Que yo le pregunté en alguna vez, ¿por qué no terminás conclusivo, hacer una conclusión y que termine tu causa una vez por todas por tu familia? Pero teníamos la experiencia del compañero diputado José María Ibáñez. Entonces, Víctor llevó su causa a un juicio oral y público y terminó la primera instancia, y acá, antes de que se lea la sentencia, ya había un voto para la destitución del mismo. ¿O acaso en este Senado no se presume la inocencia de las personas? ¿O la Constitución de la República del Paraguay no presume la inocencia de las personas? Había sido que en algunos casos, como el de Víctor, no se presume. Pero en algunos casos, como el del compañero Busarquis, la Constitución presume entonces de que es diferente. Entonces, para mí resulta claro, vamos a encontrar la mitad de una biblioteca diciendo una cosa, pero yo le estoy diciendo un fundamento jurídico, porque las formas de terminar un juicio, uno puede terminar con una condena, uno puede terminar con una absolución después de un juicio oral y público. Uno puede terminar en una audiencia preliminar con un sobreseimiento definitivo. Uno puede terminar después de un requerimiento conclusivo, que es la suspensión condicional del procedimiento. También puede terminar, si cumple, puede terminar con un sobreseimiento definitivo. Y al decir de otras bancadas que queremos cumplir, este senador estaba con una medida hasta diciembre del año pasado, estando acá con nosotros. Un compañero se acaba de ir a su casa, nosotros le mandamos a su casa. ¿Qué diferencia hay? Díganme, ¿qué diferencia hay? Me podrán decir, se está abriendo el grifo, está bien, pero al compañero Óscar González Daer, el 16 de diciembre, por audios
se le ha destituido. Audios no autorizados judicialmente. Si vamos a entrar en el capítulo de la legalidad, entonces este tema, ni ninguno de los temas podíamos haber tratado antes. Al compañero Oviedo Mato casi lo destituimos, pidió que se le acepte su renuncia por una grabación que no sabemos, una frase que podría ser, no podría ser, pero el compañero Oviedo Mato hoy ya no está con nosotros. Entonces yo le entiendo al compañero Riera y entiendo su vehemencia y su enojo, y digo que realmente este compañero estaba en infracción cuando era senador. A otros compañeros diputados le han hecho renunciar por una situación similar. ¿Y por qué nosotros tenemos que pensar diferente? ¿Por qué nosotros tenemos que pensar diferente con uno y diferente con el otro? Es por eso que él ha incurrido en las disposiciones constitucionales de la pérdida de investidura. Entonces, yo lo único que les quiero decir es que, con todo el perdón del mundo para todos los compañeros, a mí me cuesta muchísimo llevar adelante este tema. Yo no quiero juzgarle a ningún compañero, porque yo realmente me supera este tema. Pero bueno, estamos en una situación lamentable y tenemos que llevar adelante lo que corresponde para todos. Entonces, ante esta situación, yo lo único que digo es que este señor, en vez de irse a una audiencia, presentó un certificado médico de contenido falso. El juez, el fiscal de la causa le concedió al médico un criterio de oportunidad que es otra forma conclusiva, menos grave, porque teóricamente él dice que correspondía, que no era falso, pero por eso le dio el juez otra salida, criterio de oportunidad y sobreseimiento definitivo. En cambio a Salín, no. Él tuvo que aceptar los hechos, el médico también tuvo que aceptar los hechos, él también aceptó los hechos y ahí le da otro tipo de requerimiento conclusivo. Por eso que él, siendo senador, estaba con medidas, siendo senador, él pagó para poder conseguir su sobreseimiento definitivo. Entonces, estamos en una misma causal que la del compañero Víctor Bogado, que está con una resolución apelada, y yo le pregunto al Pleno, imagínense si algún juez de golpe le sobresee o le revoca la resolución de primera instancia y reenvía. ¿Cómo va a quedar esta situación? ¿Cómo vamos a quedar nosotros que le quitamos la investidura al compañero? Quiere decir, en conclusión, de que se presume la culpabilidad para uno y se presume la inocencia para otro. Por eso estoy con la pérdida de investidura, perdone que lo mencione, del compañero Salim Busarquis. Nada más, presidente. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidenta. Yo primero me quiero adherir a todo lo ya expresado por la senadora Rúa. Creo que es importante una vez más diferenciar que todos los casos antes citados, tanto del diputado Ibáñez como de los ex senadores a los cuales se aplicó el 201, se aplicó en base al uso indebido de influencias, que no es el caso que estamos tocando hoy. Uso indebido de influencia, fehacientemente comprobado, lo discutimos mucho en sesiones anteriores, pero acá lo que se está aplicando o tratando de aplicar es el 197, que es de las inhabilidades, en su numeral 1, donde claramente dice los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad mientras dure la condena. Entonces, para nosotros, y repito nomás nuevamente, para nosotros es muy claro que inclusive si hubo o no condena, que es algo, como decía recién el preopinante, seguramente la mitad de la biblioteca dirá que sí y la otra que no, la condena ya terminó. O sea, él fue sobreseído en enero de 2019, cumpliendo su pena, medida, condena, como le llamemos, en diciembre del 2018. Entonces,
en base al análisis constitucional, y esto no tiene nada que ver con estar a favor de un partido o a favor de otro, así como decía el senador Kemper, a quien cito con respeto, nosotros no entramos a la política, en particular al Senado, debiéndole favores a nadie, ni haciendo corporativismo a favor de nadie. Nosotros vamos a acompañar y acompañamos los pedidos de desafuero, inclusive del senador Busarquis, donde está pendiente un caso, entiendo un juicio oral que comienza en septiembre de este año. Entonces acá lo que estamos evaluando es si el certificado de salud de contenido falso, por el cual cumplió ciertas medidas que terminaron en diciembre y fue sobreseído definitivamente en enero de 2019, sí corresponde como inhabilidad. Y a nuestro entender, obviamente no corresponde eso como inhabilidad. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene uso de la palabra el senador Rodolfo Friedman. Gracias, presidenta. Rogando a los colegas, presidenta, le escuché atentamente a todos. Posiciones a favor, en contra. Hace 2 meses, 1 mes y medio, le echamos acá a un colega le suspendimos por el tema que reincidente de mala conducta. Pregunto, ¿existe la necesidad de ponernos apodo? No podemos defender como defendió, disculpe que lo mencione el colega Enrique Baqueta, a favor de la institución, el colega Víctor Ríos, defendiendo la posición en contra de la pérdida de investidura. Hay necesidad de entrar con ese descalificativo permanente hacia los colegas. Yo, presidenta, pido que se aplique el código de ética al colega Enrique Riera, que se gire eso, que se pueda estudiar en el plenario. Creo que es inaceptable. Si no, vamos a entrar acá con casco, con chaleco, vamos a pegarnos porque pensamos diferente. Creo que no corresponde. Reitero, toda la posición, el colega Sergio Godoy hizo una posición, tendrá su motivo, me parece bien. Y los otros colegas, dentro del marco del respeto. No dentro de un marco de agresión a los que piensan diferente o piensan igual, porque uno está, porque uno no está, porque deja sin quórum, porque no deja hacer quórum. Vamos a lo que tanto pregonamos acá, que el Senado sea un lugar de debate, vamos a comportarnos como tal. O si no, vamos a estar peor que el colega Payo Cuba. Hay que traer acá ametralladora, casco, amigo, y a balazo limpio el que piensa diferente. Ametralladora. Y tiene toda la razón el colega Sergio Godoy. Les pido a los colegas dentro del marco, reitero, del respeto a todos. Vamos a tratarnos como corresponde, como colegas. Y que cada uno vote a conciencia. Y no vamos a hacer este tipo de agresiones a los diferentes colegas. Lo mismo dije cuando la colega Mirta Busique presentó un certificado médico, no vino a una sesión porque tuvo un problema médico. Aquí escuché, creo que en ese momento se necesitaba su presencia para el quórum. Casi la mandamos al infierno porque no vino, porque estuvo ausente. Y estaba enferma realmente, con un problema de salud. No podemos estar jugando permanentemente. Con nuestro voto vamos a hablar cada uno. Y cada uno defenderá pues, su posición, por qué vota a favor, por qué vota en contra, por qué se abstiene, o por qué hace lo que se le da la gana. Pero no de esta manera, con una agresión permanente, que lo único que vamos a conseguir es que no vamos a terminar con una botella de agua que se le derrama a un colega. Esto es lo que realmente va a llevar al Senado mañana a terminar una tragedia, presidente. Yo les pido, por favor, que mantengamos la cordura todos. Muchas gracias. Bueno. Voto electrónico. Los que están a favor por el proyecto de resolución por la cual se resuelve la pérdida de investidura al senador nacional Enrique Salim Busarquis, vota por el sí. Y los que no están de acuerdo, por el no.
El senador Sisto Pereira. La votación salió 11 por el sí, 3 abstenciones, 21 por el no. Queda rechazado el proyecto de resolución y se va al archivo. Se levanta la sesión.